Querido André, no sabemos qué tan largo será el camino, pero tú sabes que me gusta viajar contigo. Querida Jutta, estamos enamorados, pero esto en realidad no debe suceder. Ma chérie, soy libre. Solo pienso en ti. Je t'aime. Querido Alan, estoy bien, pero me haces mucha falta. Amada Lisa, no entiendo qué clase de vida es esta y cómo logramos vivirla. Anatoly, mi amor, tengo un sueño. Un día te encuentras inesperadamente ante mi puerta. Norte de Holanda. La pequeña ciudad de Medemblik, directamente a orillas del Ixelmeer. André de Vos creció aquí, pero el que hoy se haya encontrado con Jutta de Turingia, el amor de su vida, se lo debe a un dulce obrar del destino. En Oudehaven, el viejo puerto, comienza su historia. Aquí donde ahora hay viviendas, producía en los años 60 la fábrica Van Houten & Son. Pienso que fue en el año 1964 cuando comencé en la fábrica de chocolate. Tenía 16 años de edad y trabajé allí durante aproximadamente 2 años. Hice de todo, desde la producción hasta el envasado. En algún momento, creo que debe haber sido en el año 1966, algunos colegas y yo tonteamos y pensamos, ¿por qué no poner una nota entre el papel y el chocolate con nuestros nombres, fecha y lugar de nacimiento? Esto viajó por todo el mundo. Podría haber sido Japón, podría haber sido América, podría haber sido Alemania o Francia. Nosotros no sabíamos a dónde iría. Pero en lugar de ir a ultramar, la nota de André llegó justo aquí, detrás del muro, detrás del cual estos productos occidentales eran codiciados, pero difíciles de conseguir. Solo aquel que tenía dinero occidental podía comprarlo en los intershops. En el verano del año 1966, visité a mi hermana mayor, que estaba casada con un italiano, quien tenía divisas con las que podía comprar en un intershop. Allí compró una barra de chocolate. Esa tarde, durante el café, puso el chocolate sobre la mesa y naturalmente lo abrimos de inmediato. Para el asombro de todos, adentro había una nota. Y cuando la miramos con mayor detenimiento, estaba la dirección de un chico holandés que aparentemente tenía mi edad. Esto nos pareció muy sorprendente y sentí curiosidad por darle una respuesta. Jutta creció en Meiningen, Turingia. En la actualidad, rara vez visita aún su ciudad natal. Ella envió su primera carta con dirección a Occidente, desde la calle Ernest Thalmann 35 en el año 1967. Me despertó una gran curiosidad saber quién podría ser, qué tipo de persona se esconde detrás, allí en un mundo, detrás de la cortina de hierro, que en realidad para mí era inalcanzable. Esto fue realmente una pequeña fuga a través del muro. André ya tiene 17 años de edad y rara vez está en su casa en la calle Laurens van Teylingen 2. En ese momento, estaba haciendo el servicio militar y la primera vez que llegué a casa, mi madre me contó que había recibido correo de la RDA. Entonces pensé, ¿la RDA? ¿Quién será? Y luego recordé la nota en el chocolate. La foto de la joven rubia de la RDA le gusta y contesta la carta. Para mí siempre fue bonito recibir una carta de otro mundo, sin importar qué dijera. Ninguno de los dos pensó jamás que podrían reunirse. Jutta no podía salir de la RDA y André, como soldado holandés, no podía entrar. Alain, de Francia, en cambio, al principio era bien recibido por Ingrid en Berlín Oriental. Hasta este día, la torre de televisión es una atracción turística para visitas de todo el mundo. En el año 1974 es el orgullo de la RDA. 36 metros por segundo.
205 metros de altura. El viaje dura 37 segundos. Esto trae recuerdos. Oh, sí, ¿y cómo? En esa época, Ingrid tiene 20 años recién cumplidos y acaba de conseguir uno de los selectos trabajos como anfitriona, y se tropieza justo en esta escalera con el amor de su vida. Cuando nos indicaban teníamos que regular el ingreso. Solamente podíamos dejar pasar 20 al café. 20 podían entrar al café y 40 al mirador. Nos paramos aquí y vemos, y le digo a este, el hombre de la barba, a este lo quiero y a este lo tendré. Y mi amiga dijo, rayos Ingrid, es un extranjero, no podemos hacerlo. No me importa, es el hombre que quiero tener. El trotamundos Alain Pillon terminó hace cerca de un año en Berlín Occidental. El francés era chef en Kudam y absolutamente prohibido para la anfitriona como contacto occidental. Entré con un amigo como un turista normal. Y cuando estaba parado abajo, vimos a dos jóvenes en el medio, y una me gustó de inmediato, pero no podía hablarle tan pronto. No soy una persona tan directa. Luego vinimos más seguido. Estábamos arriba, en el café, siempre esperando que pase el servicio, e Ingrid pasaba cada vez más a menudo. Nos mirábamos cada vez más y en algún momento saltó la chispa. ¿Tiene futuro el coqueteo prohibido? Ingrid tomó la iniciativa y lleva a su flama a terreno neutral. Pasé con una conocida y dije en voz alta, ahora iremos a tomar un buen café, para que también lo escuchen. Y luego nos aseguramos de que nos estuvieran siguiendo. Fuimos detrás de las jóvenes. Cuando vimos que entraron a un café, también lo hicimos. Y luego, primero nos miramos y probamos contarnos algo. El primer paso estaba tomado. Primero fuimos los 4 al cine. Luego había una fiesta y también fuimos allí. Yo no quería que venga conmigo a casa, porque no sabía qué esperar de este hombre. Si bien me gustaba, era muy desconfiada y cuidadosa. Ya que el amor floreciente entre Oriente y Occidente no está bien visto por las autoridades, el futuro es incierto. El amor de Lisa hacia Anatoly durante mucho tiempo tampoco tiene futuro. Berlín, Hohenschönhausen, una vivienda de 3 cuartos en un monobloc. Durante muchas horas al día, Anatoly Timoshenko se sienta aquí en su cuarto de trabajo lleno de recuerdos. Él escribe un libro sobre su hogar en Ucrania y una historia de amor especial, su historia con Lisa. Esta comienza en el año 1961, cuando Lisa tenía 17 años y era alumna en Berlín Oriental. En ese momento había leído un libro sobre Chernigov y sus partisanos y pensé que sería interesante escribir allí. La carta fue leída en clase y luego recibí noticias de Tolija. Dije, dime primero el nombre. El primer nombre que estaba allí era Lisa. Y yo pregunté, ¿Lisa? Escribiré a Lisa. Me gustó el nombre. La primera carta fue muy linda. Tenía una caligrafía muy hermosa. Su estilo era diferente. El nombre hermoso, Anatoly, sonaba muy misterioso. Su carta fue diferente desde el principio. Más linda. Anatoly también tiene 17 años, una semana más que Lisa. Comienzan sus cartas siempre con las palabras de una canción infantil soviética. Vive siempre el sol. Esto sigue siendo su lema hasta este día. Ellos eran íntimos, pero solo sobre papel, y solo se conocían a través de imágenes. 2 años más tarde, la casualidad cambió todo. En el año 1962 acababa de terminar el bachillerato y comencé a trabajar como traductora de ruso. Recibí una carta de mi madre contándome que Tolia entró al servicio militar. Poco tiempo después recibí una carta diciendo que había sido asignado a la RDA. Naturalmente, tenía la esperanza de poder vernos aquí, y lo deseé fuertemente, ya que de alguna forma me había enamorado de ella. Y por eso tenía esperanzas de verla, y me pregunté, ¿qué opinaría de esto?
Pero los primeros intentos de Lisa de ver a Tolia fallaron. Hice 2 intentos. Y luego mi madre se enfermó gravemente. En todo ese tiempo había mantenido correspondencia con su madre y ella me escribió cartas muy cariñosas. Me ayudó mucho con estas cartas y en ese tiempo desarrollamos una relación muy íntima. Y así su madre se me hizo casi tan cercana como él. Lisa se convirtió en un miembro familiar postal de los Timoshenkos, pero recién en junio del año 1965 logra ver por primera vez a Anatoly. Naumburgo, a orillas del Sale, aún es un lugar importante para ellos hasta este día. Aquí era donde estaba asignado Anatoly. En el jardín de la calle Großlitzer 25 se produjo un encuentro que cambiaría la vida de ambos para siempre. En Berlín había conocido a la esposa de un general soviético de Naumburgo, que me invitó para que me pueda encontrar con él aquí. Estábamos sentados arriba tomando el té y esperando que llegue Tolia, y de pronto llamaron a la puerta. Yo salté de mi asiento, corrí escaleras abajo y allí encontré a un soldado con un barquito en la cabeza. Bajé de inmediato, lo abracé y lloré mucho. Fue un momento de una gran alegría. No podía pensar, no pensé en nada respecto a lo que traería el futuro, considerando que estaba en el ejército. Y luego bajamos al jardín, nos sentamos en el banquito, ambos sin palabras y profundamente emocionados por nuestro encuentro, por lo que prácticamente no dijimos una palabra y solo nos sentamos uno al lado del otro. Yo simplemente me di cuenta que era la persona que necesito. Y ese sentimiento no me abandonó en toda mi vida. Ambos lograron encontrarse en secreto 3 veces en total durante el verano del año 1965. Estos encuentros no me dieron ninguna esperanza. Teníamos pocos encuentros cortos, como máximo de 1 hora y media o 2. No tenía grandes esperanzas para nosotros. Sabíamos que nos amábamos. Sabíamos que nos amaríamos hasta el final, pero ninguno de los dos vio una posibilidad. En mi caso, la razón principal era mi madre y su enfermedad. Y como hija obediente, sabía que tenía que quedarme con ella. Y es lo que hice. En otoño, Anatoly tenía que volver a Ucrania. A los dos solo les quedaban sus cartas. También en el caso de Yuta y André, solo las cartas podían superar el muro entre ellos. En Meiningen, Yuta, recibida de bachiller a finales de los años 60, recuerda cómo miraba desde la ciudad, cerca de la frontera interalemana, a menudo en dirección a Occidente. Del otro lado estaba asignado André, su amigo por correspondencia holandés de la barra de chocolate. Él estaba asignado en Alemania con el ejército. En algún momento viajamos a la frontera y ellos también tenían mucha curiosidad acerca de cómo sería el otro lado. Y pensamos que era extraño que ambos miráramos hacia la otra dirección con cierta sensación de curiosidad y nostalgia. En el año 1968, Andrés se casó y retornó a Holanda luego de su servicio militar. A pesar de eso, continuó escribiendo a la RDA. Siempre tenía una foto de Yuta en mi billetera. Siempre fue mi amiga por correspondencia. Cuando me casé fue un problema para mi esposa y en ese momento tuvimos algunas discusiones. Ella estaba tan celosa que finalmente rompí la foto. La foto solo la tenía en la billetera, pero la imagen la tenía aún en mi cabeza. Yuta, en Turingia, se convirtió en fotógrafa en el famoso teatro de Meiningen. Aquí conoció al dramaturgo Michael Phillips. En el año 1970, se mudaron juntos a Potsdam y se casaron. Aún hoy, Michael vive en la vieja casa amarilla en la calle Merkur, a la que se mudó luego con Yuta.
Jutta me contó relativamente temprano de esta amistad por correspondencia y de Holanda. Yo sabía todo, también la relación con un chocolate, porque era una historia muy original. Nunca tuve la sensación de tener un competidor cerca. Y además, también tengo que decir que era una buena situación. Estábamos en la RDA y aquello era Holanda. Estaba la cortina de hierro. Para mí no había ningún problema. Con la mudanza también se perdió el contacto postal con André en Holanda. En algún momento dejaron de venir cartas, no recuerdo bien cómo fue. En cualquier caso, en algún momento también dejé de enviarlas. Sabiendo lo que sucedió con la foto de Jutta, dónde terminó, quizás puedo imaginarme dónde quedó la dirección, pero no lo sé con seguridad. 2 vidas, una en Holanda, otra en Potsdam. 2 matrimonios con 2 hijos cada uno. Casi 20 años pasaron, hasta que el año 1989 se convirtió en un giro en la historia alemana y también en las vidas de Jutta y André. Mi matrimonio no estaba bien desde el año 1977. A lo largo de los años, siempre pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Y cuando cayó el muro, pensé, si podía encontrar a una Jutta. No pensé en qué consecuencias tendría. Llamé a Telecom y me dijeron que probablemente llevaría un tiempo y que me llamarían de vuelta. Y lo hicieron. 2 horas más tarde, a las 12 de la noche. Esas son emociones. En febrero del año 1990 suena el teléfono en la calle Merkur en Potsdam, pero Jutta no estaba en casa. Ingrid y Alain aún estaban separados por la frontera interalemana. A mediados de los años 70, el francés viene cada vez más seguido desde Berlín Occidental a Berlín Oriental, ya que quería estar cerca de la anfitriona de la torre de televisión Ingrid, a pesar del muro. Llegó mi cumpleaños número 21 y decidí invitarlo. Entonces se fue a Buchholz con el tranvía y trajo una pequeña caja con un colgante. Y yo dije, no quiero un regalo costoso. Y él contestó, no, te lo puedes quedar. Quiero casarme contigo. Quería demostrar que la amaba. Y cuando dije, quiero casarme contigo, era cierto. Y también quería mostrar que quería quedarme con Ingrid y tener una relación a largo plazo. Hasta poder dar oficialmente el sí, tendrían que recorrer un largo camino. También Ingrid dio su señal y por Alain dejó su trabajo prestigioso en la torre de televisión. Los contactos privados no eran deseados. Como yo lo hice, me fui de ese trabajo y obtuve un puesto aquí en el Linden Corso como camarera. Querido, por ti abandoné mi carrera. Sí, es cierto. Luego de 2 años de viajes, la pareja finalmente quería concretar las cosas. Pero en un matrimonio no solo podía intervenir la RDA, sino también el Estado francés. El problema vino primero de mi parte, porque deserté de Francia. Me fui del ejército y no tenía pasaporte. Solo tenía un documento de identidad. Y con este documento era posible viajar en Europa. Pero el documento de identidad no alcanzaba para casarse. Alain tiene que regresar a Francia. Entonces me dijo que iba a tener que ir a la cárcel porque había desertado del ejército. Y le dije, no me importa, no es una vergüenza. Viajé a París, me entregué en un cuartel y dije, mi nombre es Alain Pilon, y deserté. Entonces me procesaron y tuve que ir por un par de meses a la cárcel en Francia. En la cárcel era imposible un contacto directo con el Oriente. ¿Suficiente tiempo para olvidar a Ingrid? Las personas dijeron que no volvería nunca. ¿Qué quieres aquí en el Oriente con un francés? Te quedarás sola, te dejará plantada, nunca volverá. Un cuarto de año más tarde, Alain es liberado, pero su camino aún no lo lleva de regreso a Berlín.
También la berlinesa Lisa y el ucraniano Anatoly aceptan a finales de los años 60 una vida sin el otro, por más que los unía una fuerte atracción. Anatoly comenzó en Dniepropetrovsk una capacitación para fotógrafo y luego estudió literatura. Después de que Tolia volviera de la desmovilización, recibí poco correo de él. Pero su madre me escribió que Tolia se había casado en Dniepropetrovsk con la primera mujer que se cruzó. Para mí eso fue increíblemente amargo. También Lisa se casó, estaba embarazada y pronto tuvo una hija. Le puso como nombre Alexandra, como la madre de Anatoly, con quien seguía manteniendo un contacto cercano por correspondencia. Estaba triste y decepcionada, pero a pesar de eso sabía que nuestra relación seguiría siendo por correspondencia. Era necesario. Y no podía cambiar la situación, al menos en ese momento. El matrimonio no iba bien, porque mi esposo no encajábamos bien y él me engañaba constantemente. Al final tomé la decisión de terminarlo. Lisa no podía olvidar a Anatoly. Ella quería volver a verlo, pero solo era posible por caminos sinuosos. Yo ya trabajaba como traductora y surgió la posibilidad de viajar a Moscú para una práctica en un diario durante 2 meses. Cuando me enteré, pensé de inmediato en intentar obtener ese lugar y viajar desde allí a Chernigov con la esperanza de que Tolia vaya allí. Chernigov, en el noroeste de Ucrania, es la ciudad natal de Anatoly, y a lo largo de las siguientes décadas, el punto central de su historia de vida y amor, en el que también se decidiría su destino. Una vez más, Lisa y Anatoly recorren el camino de más de 1.500 kilómetros de distancia hacia su pasado. En el año 1971, Lisa realiza por primera vez este viaje. En la estación de tren, los padres de Tolia la recibieron como una hija. Hablamos sobre muchas cosas. Hoy ya no recuerdo de qué, porque para mí solo estaba la pregunta de si vendría o no Tolia. Solo sé que comencé a llorar. Lloré lágrimas amargas, porque se acercaba el momento de mi partida y él no había venido. La decepción era grande. ¿Por qué no había venido Anatoly? En ese momento había tenido una difícil operación y había perdido un riñón. Decían que una vez que no estaba el riñón, a la larga no habría vida. No se sobrevivía y por eso no quería encontrarme con Lisa. ¿Qué relación podía querer ella con un hombre enfermo? Pero dado que su matrimonio también estaba roto, Anatoly se vio atraído por la soledad de Siberia. Durante 10 años trabajó en la construcción de la gran empresa ferroviaria, la BAM. La vida era sencilla, el clima extremo. Pero tampoco él podía olvidar a Lisa y le escribió a Berlín. Estás tan lejos de mí como si estuvieras en otro planeta. Y necesito mucha paciencia para lograr todo lo necesario para que puedas estar conmigo lo antes posible. Para mí era muy importante que él quisiera que yo viaje con él a la BAM, porque veía que me necesitaba, me amaba. Por más que nunca viviéramos juntos, pero me amaba como era, y yo lo amaba como era él. Pero no tuve otra opción que desistir de ello porque tenía una responsabilidad con mi hija. Y además estaba la presión por encima de todo lo demás de mi madre. Por eso tuve que postergarlo. Recién en el año 1980, Lisa volvió a tener una oportunidad de ir a Chernigov. Ahorró durante mucho tiempo para un viaje turístico al cercano Kiev. Reservé el viaje junto con una amiga. Viajamos a Kiev y de allí con el autobús a Chernigov. Los padres se alegraron enormemente, pero una vez más no vino Tolia. Nuevamente me sentí amargamente decepcionada por no volver a verlo. Siberia está lejos y las vacaciones eran cortas. Anatoly no lo logró a tiempo. Era difícil saber que ella no estaba tan lejos.
a solo 700 kilómetros, pero no llegué a verla. Eso fue lo más difícil. Aquí en la región de Leópolis, el antiguo Lemberg, Lisa tuvo en el año 1986 una posibilidad más de encontrarse con Anatoly. Este había vuelto a Chernigov en ese entonces, ya que iban a demoler la casa de sus padres. En el año 1985 u 86 tuve la posibilidad de postularme para el proyecto juvenil central Erkastrasse. Es decir, la RDA construía en conjunto con otros países socialistas una cañería de gas mineral hacia Europa. Mi hija ya había llegado a la mayoría de edad y comenzó con sus estudios. Y mis padres estaban de acuerdo que me comprometa durante 2 años con la Erkastrasse. Desde el trazado, Lisa quería volver a Chernigov, pero el accidente en el reactor nuclear en Chernóbil, a solo 80 kilómetros de distancia, destruyó sus planes. En el norte de Holanda, la alemana oriental Jutta y el holandés André recuerdan cómo el chocolate de la empresa Van Houten los convirtió en amigos por correspondencia en el año 1966. En el año 1990, poco después del cambio, André intenta por primera vez un contacto telefónico con Jutta en Potsdam. Cuando volví de visitar a mi padre y cruzaba el jardín, mi hijo mayor gritó desde la ventana del baño preguntando si en algún momento tuve un amigo por correspondencia de Holanda. Le dije sí, ¿por qué? Acaba de llamar. Entonces pensé que era otra idea, como la dirección en una barra de chocolate, y quise ver qué resultaría. En la misma semana, André volvió a intentarlo. Por primera vez, ellos dos hablaron. Tenía una voz hermosa y me gustó su voz. Cuando escuché su voz por primera vez, estaba un poco ansiosa y en ese momento un poco tartamuda. Entonces me preguntó por mi dirección y le dije: la recibirás de la misma forma en la que la recibiste la primera vez. Luego, compré una barra de chocolate, escribí mi dirección y se la envié. A lo largo de la llamada telefónica, ambos teníamos la sensación de que deberíamos seguir desarrollando esta relación y que deberíamos probar vernos realmente. El 26 de abril del año 1990, poco antes del cumpleaños número 41 de Jutta, llegó visita de Holanda a Potsdam. André con su esposa. Realmente lo esperaba, como cuando uno sabe que alguien vendrá. Uno siempre mira por la ventana a ver si vienen o no. Y luego sonó el timbre y una persona joven y delgada esperaba allí con un enorme ramo de flores. Estaba conmovido. Y yo también. Creo que en ese momento simplemente saltó una chispa de un lado al otro. Las dos parejas visitaron durante la semana siguiente atracciones turísticas en Berlín y Potsdam. Jutta y Andrés simpatizaron de inmediato, y esto también lo notó el esposo de Jutta, Michael. No hubo grandes problemas iniciales, incluso el saludo fue con los famosos 3 besos holandeses. Era muy espontáneo y afectuoso y en ningún momento me pregunté qué es lo que estaba pasando. Respecto a nuestra relación, en ese momento ya tenía sus dificultades. Teníamos algunos problemas entre nosotros. Y en junio, André volvió, esta vez con su hijo como coartada. La primera visita le había dejado una gran impresión. En realidad, no es posible describir qué sentimientos se cruzan allí. La despedida fue muy emocional de mi parte y creo que Jutta lo notó. Naturalmente, no hay que olvidar que mi matrimonio tampoco era muy feliz. Y además te encuentras, luego de cierto tiempo, con alguien que te gusta. Nos sentimos atraídos en ese momento y nos soltamos cada vez más y nos permitimos mostrar y dejar aflorar nuestros sentimientos.
Mijael también lo notó. Pregunté, ¿qué sucede aquí? Y ella no pudo evitarlo. No sé si dijo, estamos enamorados. Naturalmente, Andrés se convirtió en un rival para mí. Y ya no era un amigo por correspondencia que venía de visita, sino aquel que interfirió en mi familia y me quitó a mi esposa. Pero ya era demasiado tarde. Jutta ya se había decidido. La relación a distancia duró 2 años, en la que generalmente Andrés recorría los cerca de 700 kilómetros entre Holanda y Potsdam. Ambos ya se habían separado y pronto Jutta visitó por primera vez los Países Bajos. En esa época había altibajos. Los altos eran cuando podíamos vernos y construir una cercanía, en parte también con cartas y llamados telefónicos. Y era un desgarramiento muy grande. Para mí, el mayor conflicto fue cómo resolverlo con mis hijos, ya que la siguiente cuestión era dónde viviríamos. También intenté encontrar trabajo en Alemania, pero eso era imposible, particularmente en el oriente del país. Puedes olvidarlo. En el año 1992, Jutta se mudó con su hijo más joven a lo de André, justo detrás del dique. 2 años más tarde, los 2 amigos del chocolate se casaron discretamente y también en Potsdam volvió el amor. Desearía que a otros que también están divorciándose les fuera así, que al final todo se arregle bien, más allá de las fronteras nacionales, y que se pueda considerar la historia con una sonrisa. Yo describiría como milagro lo desencadenado por un pequeño papel en una barra de chocolate. Fue un camino largo y difícil, pero valió la pena. Bien dicho. A finales de los años 70, Ingrid esperaba en Berlín Oriental a su prometido Alain. Casi nadie creía que el francés volvería. En mi interior pensé, hablen nomás. Él volverá, estoy convencida de ello. Finalmente llegó el correo liberador de Francia. Ma chérie, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Estoy libre y me quedo hasta finales de septiembre con mis padres. Ya obtuve mi pasaporte y llegaré pronto. Un día estaba frente a mi puerta con un enorme ramo de rosas rojas. Nunca lo olvidaré. Al principio estaba muy confundida y lloré de felicidad. El barrio de pertenencia de Ingrid es Buchholz francés. En la pequeña iglesia celebraron en el año 1977 su boda. En total se casaron 3 veces. Una vez para los franceses, la segunda en el registro civil en Pankow y la tercera en esta celebración en la iglesia. Que 2 corazones enamorados pueden encontrarse también por encima de muros altos fue básicamente el mensaje central de lo que dijo el sacerdote. Finalmente se encontró, pero la pareja Oriente-Occidente necesitaba un hogar. ¿De qué lado del muro querían vivir? Hoy es sencillo, todo el mundo está en su casa en Berlín, pero en ese momento era diferente. Primero queríamos quedarnos en Berlín Oriental. También mi esposo, pero entonces sería tratado como ciudadano de la RDA y naturalmente no quería eso. Por eso la decisión fue sencilla. Emigración a Francia, el tren iba de Berlín a París y así terminamos en París. La relación de los 2 estados era buena en ese momento y la emigración a Francia fue sencilla para la berlinesa oriental. Naturalmente algo así es excitante. Ir al gran mundo, sí. Pero también dejé atrás a toda mi familia, mis amigos, todo. Fue con una lágrima y una sonrisa. Por eso la pareja volvió a mudarse a finales de los años 70 a Berlín Occidental. Pero recién encontraron un real hogar cuando cayó el muro. En un huerto familiar en Buchholz francés, abrieron en el año 1991 el bistró francés Surtain. Todos querían ir al oeste y yo dije, podemos intentar construir algo en la parte este de nuestra ciudad. Tú eres francés y yo vengo de Buchholz, quizá logremos algo. Y también cumplimos un sueño de vida. Actualmente, Alain solo cocina para su Ingrid,
y Latán se convirtió en su hogar luego de 16 años de estrés, trabajo y mucha diversión. ¿Y el amor? Aún no llegamos, aún queremos tontear por lo menos 20 años más, juntos por supuesto. Mínimamente. Veremos, quizás lleguemos a los 100 años. Quizás. También juntos. Los años luego del cambio no fueron sencillos para Lisa y Anatoly. En su viaje de regreso a Chernigov, Ucrania, la ciudad de su destino, recuerdan. Lisa perdió su trabajo en Berlín y volvió a casarse para que la mantengan. También Anatoly volvió a juntarse con una mujer en Chernigov. No volví a escribir cartas y lo hice conscientemente, ya que no quería destruir ni su vida ni su matrimonio. Estaba casado y ella también. Me preocupaba verme parado, enfrentándola, como un fracasado. No pude lograr las metas que ambicionaba en mi vida. En ese momento era un don nadie, y eso me producía una gran vergüenza, sí. Casi 15 años sin señales de vida. Lisa se convirtió en viuda, y su madre, con la que siempre se sintió en obligación, falleció. En el año 2005, en el aniversario número 40 de conocerse y a los 62 años de edad, viajó a Naumburgo. Sentí que tenía que volver a recorrer mis viejas huellas. Me llevé las cartas viejas suyas, fui a la calle Grohlitzer y en Naumburgo me decidí a ir a Ucrania. Decidí buscarlo. 2 días dura el viaje de Berlín a Chernigov. El 28 de septiembre del año 2005, Lisa llegó allí con un conocido, quien fotografió para ella su búsqueda de Anatoly. Los dos se quedaron en el Hotel Ucraina en el centro. Estaba agotada por el viaje. No había cerrado los ojos ni por un minuto, porque no sabía qué me esperaría, si lo encontraría y cómo hacerlo. Estaba llena de ansiedad y apenas podía pensar claramente. Sus primeros pasos la llevan a la calle Tchaikovsky número 6, la casa paterna de Anatoly. Pero allí ahora había un monobloc. Que la casa no esté fue un terrible shock para mí. Luego de que fuera derribada, Tolia, su padre y su esposa en ese momento recibieron una vivienda en esta nueva construcción. Entonces fui a esa dirección para buscarlo, pero no lo encontré, solamente a su ex esposa. Ella le contó a Lisa que los padres de Anatoly ya no estaban vivos y que él mismo vivía desde hacía 2 años en la calle. Para mí fue una catástrofe enterarme de que esa persona, ese hombre increíblemente trabajador, ordenado, diligente, inteligente y culto, sería un desamparado. Esto no podía comprenderlo, era algo inconcebible. De la mañana a la noche, Lisa y su acompañante recorrieron Chernigov buscando a Anatoly. En cada esquina una nueva esperanza y una nueva decepción. Finalmente, un consejo. Me dijeron que Tolia visitaba de vez en cuando un pequeño café. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, fui a esta llavecita dorada, pero no estaba. Luego fui al patio y efectivamente, un hombre venía de frente. Lo dejé pasar y en ese momento sentí que era él. Entonces solo dije, Anatoly Nikolaevich. Él se dio vuelta y preguntó, ¿cómo lo sabe? Y en ese momento dije, que siempre brille el sol, es decir, nuestro lema, Pusek da Budet. Y de pronto estábamos uno en los brazos del otro. Luego de 40 años finalmente se encontraron. En un pequeño parque se cuentan toda su vida. La sensación fue como si nos hubiéramos separado por un corto tiempo, o por un tiempo más largo, pero nos volvimos a encontrar. Nos habíamos separado y volvimos a encontrarnos. Eso debía ser así. No puedo decir más que eso. Verlo en ese estado, desamparado, fue realmente muy terrible para mí.
Era la persona que conocía, la que quería y la que había encontrado. En el mercado, Anatoly recibió nueva vestimenta limpia. En el Hotel Ucraina se duchó durante más de una hora. Para ambos estaba claro, nunca más se volverían a separar. Todo esto era irreal para mí, porque soñé toda la vida lo que realmente sucedió. Estaba parada a mi lado. A la vez creía y no creía que esto fuera así. Tuve que estar mucho tiempo bajo la ducha, porque era un desamparado y dormía en la calle o en un banco del parque, o a veces en un sótano. Y tenía que lavar todo eso para poder ser una nueva persona. El Hotel Ucraina se convirtió provisoriamente en su hogar, pero querían ir a Alemania. Para esto tenían que casarse, y la burocracia tardaba. Luego de 2 meses estaba claro que necesitaban una vivienda. Luego de muchas idas y vueltas, Anatoly y Lisa se mudaron juntos al centro de Chernigov, aquí en el Komsomolskaya. Un pequeño gato negro se convirtió en el tercer miembro de la familia. A pesar de eso, tuvimos que correr mucho para lograr su visa y sus documentos. Y básicamente nos llevó 2 años reunir todo. El 8 de noviembre del año 2007, Lisa y Anatoly se convierten finalmente en marido y mujer en Dinamarca. Junto con el gato Kotia, se mudaron a una pequeña vivienda en Berlín, Hohenschönhausen, juntos, luego de 42 años de caminos sinuosos y equivocados. Finalmente llegaron. Se dice que la felicidad es siempre algo del momento. Yo no puedo afirmarlo. Ahora realmente tengo el sentimiento de felicidad todos los días desde la mañana hasta la noche. Espero que realmente vivamos esto, tu Anatoly. Te abrazo y beso profundamente. Tu Lizochek. Hasta pronto, mi amor. Tu Alain, je t'aime. Te espero. Je t'aime, Ingrid. Ich hau Yao, Onadimie, André. Mi corazón, te espero con alegría. Tu Yuta. RDA, y André como soldado holandés no podía entrar. Alain, de Francia, en cambio, al principio era bien recibido por Ingrid en Berlín Oriental. Hasta este día, la torre de televisión es una atracción turística para visitas de todo el mundo. En el año 1974, es el orgullo de la RDA. 36 metros por segundo. 205 metros de altura. El viaje dura 37 segundos. Esto trae recuerdos. Oh, sí, ¿y cómo? En esa época, Ingrid tiene 20 años recién cumplidos y acaba de conseguir uno de los selectos trabajos como anfitriona, y se tropieza justo en esta escalera con el amor de su vida. Cuando nos indicaban teníamos que regular el ingreso. Solamente podíamos dejar pasar 20 al café. 20 podían entrar al café y 40 al mirador. Nos paramos aquí y vemos. Y le digo a este, el hombre de la barba, a este lo quiero y a este lo tendré. Y mi amiga dijo, rayos, Ingrid, es un extranjero, no podemos hacerlo. No me importa, es el hombre que quiero tener. El trotamundos Alain Pillon terminó hace cerca de un año en Berlín Occidental. El francés era chef en Kudam y absolutamente prohibido para la anfitriona como contacto occidental. Entré con un amigo como un turista normal. Y cuando estaba parado abajo... Esto nos pareció muy sorprendente y sentí curiosidad por darle una respuesta. Jutta creció en Meiningen, Turingia. En la actualidad, rara vez visita aún su ciudad natal. Ella envió su primera carta con dirección a Occidente, desde la calle Ernest Thälmann 35 en el año 1967. Me despertó una gran curiosidad saber quién podría ser, qué tipo de persona se esconde detrás, allí en un mundo detrás de la cortina de hierro, que en realidad para mí era inalcanzable. Esto fue realmente una pequeña fuga a través del muro. André ya tiene 17 años de edad. Y rara vez está en su casa en la calle Laurens van Teylingen 2. En ese momento, estaba haciendo el servicio militar y la primera vez
que llegué a casa, mi madre me contó que había recibido correo de la RDA. Entonces pensé, ¿la RDA? ¿Quién será? Y luego recordé la nota en el chocolate. La foto de la joven rubia de la RDA le gusta y contesta la carta. Para mí siempre fue bonito recibir una carta de otro mundo, sin importar qué dijera. Ninguno de los dos pensó jamás que podrían reunirse. Yuta no podía salir de la RDA. Querido André, no sabemos qué tan largo será el camino, pero tú sabes que me gusta viajar contigo. Querida Yuta, estamos enamorados, pero esto en realidad no debe suceder. Ma chérie, soy libre. Solo pienso en ti. Je t'aime. Querido Alan, estoy bien, pero me haces mucha falta. Amada Lisa, no entiendo qué clase de vida es esta y cómo logramos vivirla. Anatoly, mi amor, tengo un sueño. Un día te encuentras inesperadamente ante mi puerta. Norte de Holanda. La pequeña ciudad de Medemblik, directamente a orillas del IJsselmeer. André de Vos creció aquí, pero el que hoy se haya encontrado con Yuta de Turingia, el amor de su vida, se lo debe a un dulce obrar del destino. En Oudehaven, el viejo puerto, comienza su historia. Aquí donde ahora hay viviendas, producía en los años 60 la fábrica Van Houten & Son. Pienso que fue en el año 1964 cuando comencé en la fábrica de chocolate. Tenía 16 años de edad y trabajé allí durante aproximadamente 2 años. Hice de todo, desde la producción hasta el envasado. En algún momento, creo que debe haber sido en el año 1966, algunos colegas y yo tonteamos y pensamos, ¿por qué no poner una nota entre el papel y el chocolate con nuestros nombres, fecha y lugar de nacimiento? Esto viajó por todo el mundo. Podría haber sido Japón, podría haber sido América, podría haber sido Alemania o Francia. Nosotros no sabíamos a dónde iría. Pero en lugar de ir a ultramar, la nota de André llegó justo aquí, detrás del muro, detrás del cual estos productos occidentales eran codiciados, pero difíciles de conseguir. Solo aquel que tenía dinero occidental podía comprarlo en los intershops. En el verano del año 1966, visité a mi hermana mayor, que estaba casada con un italiano, quien tenía divisas con las que podía comprar en un intershop. Allí compró una barra de chocolate. Esa tarde, durante el café, puso el chocolate sobre la mesa y naturalmente lo abrimos de inmediato. Para el asombro de todos, adentro había una nota. Y cuando la miramos con mayor detenimiento, estaba la dirección de un chico holandés que aparentemente tenía mi edad. Ajo, vimos a 2 jóvenes en el medio y una me gustó de inmediato, pero no podía hablarle tan pronto. No soy una persona tan directa. Luego vinimos más seguido. Estábamos arriba, en el café, siempre esperando que pase el servicio. E Ingrid pasaba cada vez más a menudo. Nos mirábamos cada vez más y en algún momento saltó la chispa. ¿Tiene futuro el coqueteo prohibido? Ingrid tomó la iniciativa y lleva a su flama a terreno neutral. Pasé con una conocida y dije en voz alta, ahora iremos a tomar un buen café, para que también lo escuchen. Y luego nos aseguramos de que nos estuvieran siguiendo. Fuimos detrás de las jóvenes. Cuando vimos que entraron a un café, también lo hicimos. Y luego, primero nos miramos y probamos contarnos algo. El primer paso estaba tomado.
Primero fuimos los 4 al cine. Luego había una fiesta y también fuimos allí. Yo no quería que venga conmigo a casa, porque no sabía qué esperar de este hombre. Si bien me gustaba, era muy desconfiada y cuidadosa. Ya que el amor floreciente entre Oriente y Occidente no está bien visto por las autoridades, el futuro es incierto.